si lo vemos aquí en el pizarrón, es una señal X1, una señal X2 y una señal X3, las cuales al final están concatenadas, ¿sale? Y eso es lo que hizo también su compañera Iris. Ahora, el vector de tiempo va desde 0 hasta 2.8. Sin embargo, para recordar la frecuencia de muestreo que habíamos platicado, 2000. ¿Qué significa? 2000 datos por segundo, ¿sale? O cada uno entre 2000 se va a adquirir un dato o se va a pintar un dato, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos el vector de tiempo que ya lo sabemos cómo hacer, 1 entre fs hasta número de datos menos 1 sobre fs. Esto me va a dar un vector de 0 hasta 2.8 segundos. Ahora, X1, ¿cuánto mide? X1 mide en esencia 1.1 segundos. ¿Cuánto mide X2? En esencia, ¿cuánto mide? También 1.1, ¿no? Y este, 0.6 segundos. ¿Sale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces vamos a generar X1. X1 dice que la amplitud es 1. Si yo no le pongo valor a A o la omito, automáticamente por default es 1. ¿Sale? Entonces por aquí la voy a omitir. Coseno de 2 por pi por 10, que es la frecuencia, punto por t. Dejo un espacio porque, si ustedes se fijan, el vector de tiempo va de 0 a 2.8. Yo necesito una señal de 1.1. Sé que todo está en la fila 1 y todo parte de la columna número 1. ¿Hasta qué columna correspondería para 1.1 segundos? La frecuencia de muestreo por 1.1, que en este caso, ¿cuánto sería? 2200, ¿no? De 1 a 2200. Con esto yo tengo una señal X1 que va a durar 1.1 segundos, ¿sale? Ahora, tengo la señal X2. La señal X2 mide 0.5 por el coseno de 2 por pi por 100, punto por, vuelvo a dejar t, paréntesis. Mi señal en esencia, ¿cuánto mide? 1.1. Entonces, puedo volver a hacer 1. Hasta 2200. Esto, lo único que me está diciendo es que voy a generar una señal que mide 1.1 segundos. Recuerden, esto no le está dando el acomodo. El acomodo final es como ustedes cuando unan la información. Esto lo puedo hacer. Y aquí voy a detenerme un poquito. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo estoy generando la señal y genero de esta forma, puede ser que la señal siguiente empiece de esta forma. ¿Qué va a pasar aquí en este punto? Se va a generar un pico mayor, ¿sale? La unión no va a ser tan perfecta como si yo hubiera continuado el vector de tiempo, como lo hizo su compañera Iris. Eso de continuar el vector de tiempo minimiza esas posibles uniones que sean más abruptas, ¿vale? Entonces, en realidad, el vector de tiempo pudiera ser el siguiente, 1, recuerden, el anterior vector, como se están uniendo, el otro inicia 2201, ¿hasta dónde? Para que me dé exactamente 1.1 segundos. En este caso, ustedes saben que 1.1 segundos son 2200 datos. Entonces, se lo sumo a esto para que me dé. En realidad quedaría, Iris, si no, 4400. Ok. Recuerden, quito el último dato porque no lo debo de tomar en cuenta para tener la cantidad de información correcta. Finalmente, X3 es igual, se puede generar con el vector de tiempo así, en esencia, que son 0.6 segundos, que sería 1,12 puntos, 0.6 segundos por 2 son 1200, ¿no? Lo puedo generar de esta forma, o lo puedo continuar como lo hizo su compañera. 4401 para no sobreescribir en el dato anterior hasta el dato final, que sería ¿cuál, Iris? 5600. Ahí están los 1200 datos, ¿sale? Entonces, si se fijan, las dos formas son correctas, sin embargo, la que su compañera Iris propuso está también bien y está mucho mejor porque la unión, por ejemplo, ustedes si se fijan, aquí va a haber una unión. Si yo la continúo, puedo evitar que aquí se genere un error de unión mayor que cuando nomás simplemente lo pongo el tamaño de la señal y después las concateno.
pero las dos están bien. Al fin y al cabo, de todos modos, se va a generar un pequeño error, mucho mayor cuando yo no continúo el vector de tiempo, y es mucho más grave cuando simplemente lo dejo de esta forma, genero una señal de un tamaño, otra señal de otro tamaño, otra señal de otro tamaño, y las uno. ¿Qué le va a dar la posición final a la señal? Si yo pongo aquí X1, voy a tener una señal de 1.1. Atrás de ella, X2, voy a tener una señal de 1.1, pero al final ocupa un vector de tiempo entre 1.1 y 2. ¿Qué pasa si yo lo volteo de esta forma? ¿Quién aparece primero? X1 tiene un tamaño de 1.1. Después concateno X3. ¿De qué tamaño es la señal? De 0.6 segundos. Entonces va a durar de 1 hasta 1.6. Y después después continúa la señal X2. Todo esto es el acomodo del vector final. Si ustedes lo acomodan en un orden distinto, van a tener una señal distinta a la que yo les estoy solicitando. Y no es que estén mal, sino hay que corregir o saber qué es lo que tenemos que acomodar primero, posterior y después hasta el final. ¿Sale? Me gustaría que me platicaran si tienen alguna duda, comentario sobre este ejercicio o de esta señal, que en realidad está muy sencilla. Yo la que les recomiendo para que no se metan en problemas es la primera opción. Genero una señal con el tamaño del vector de tiempo que corresponde y no lo continúo en la siguiente. Simplemente la segunda sería con el tamaño que yo necesito, ¿sale? Se va a generar un error en la unión, pero no pasa nada, no es tan grave el problema. O si lo quieren hacer como su compañera Iris, está correcto, sin embargo deben de tomar mucho en cuenta que tienen que continuar los vectores de tiempo, ¿sale? Recorrer todo el vector de tiempo en pocas palabras, ¿sale? Entonces, como ustedes gusten, las dos formas están bien, sin embargo, la de su compañera Iris está mucho más correcta, pero las dos les permiten solucionar el problema sin ningún problema, pues al fin y al cabo grave, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, comentario o sugerencia? ¿Todo bien? Ok, por aquí veo que todos, bueno, la mayoría de ustedes dice que sí. No puedo ver a Andrea Argueta, pero bueno. Entonces, ok, jóvenes, esto ya es ahora sí una señal completamente no estacionaria. ¿Por qué? Porque va cambiando tanto su amplitud como frecuencia en todo instante de tiempo. Entonces, completamente no estacionaria. Y en esa cuestión me gustaría platicar también con ustedes el día de hoy. Bueno, les voy a poner el ejercicio y lo tratan de resolver para el lunes. Perdón, para el viernes, ¿vale? El viernes tenemos clase a las 10 de la mañana y sería la última señal antes de pasar a agregarle ruido, porque hemos estado generando las sumas de senos y cosenos, pero no le hemos agregado ruido, que es la parte final, para que sea una señal ya realista. Entonces, si no hay duda sobre esta, me voy a permitir proyectarles aquí a través del pizarrón la última señal, que probablemente no vamos a resolver aquí, solamente se las voy a explicar y ustedes van a tratar de resolverla en su casa para verificarla el próximo viernes. Por aquí vamos a poner una señal base, un poquito interesante, de 0 a 10 segundos, una amplitud de 1, una frecuencia de 10 Hz. Es una señal base a la cual se le van a sumar transitorios, ¿vale? Esos transitorios van a estar incrustados en ciertas partes, entre 1, 1.5 segundos. Amplitud 1, frecuencia 50. Entre 4 y 4.8 segundos. Una amplitud de 0.5 con una frecuencia de 100. Y finalmente, entre 8 y 8.2 segundos. Una amplitud de 1.5 con una frecuencia de 200. Ok, si ustedes se fijan, la señal base es una señal, lo que queremos hacer es que nosotros tenemos de repente una señal estacionaria y de repente llegan transitorios.
eso lo va a hacer que se convierta en una señal no estacionaria automáticamente. ¿Por qué? Porque en este instante, entre 1 y 1.5 segundos, se suman estas dos y genera una señal distinta a como viene. Ahora, ese transitorio se acabó. Entre 1.5 y 4 se sigue viendo la señal original, pero entre 4 y 4.8 segundos, al momento de sumarla con la señal original, se genera una señal distinta a la original, un disturbio o una señal completamente distinta. Entre 4.8 y 8 se sigue viendo la normal, pero entre 8 y 8.2 se vuelven a sumar estas cuestiones. Antes de terminar el día de hoy, me gustaría que me platicaran cómo la resuelven. Así a grandes rasgos, ahorita no que programación, nada, solamente qué le agregarían para poderla sumar, porque al fin y al cabo, si yo veo esto, no lo puedo sumar directamente con esto, porque esto es una señal que mide tanto y esto es una señal que mide tanto. No las puedo sumar directamente. ¿Qué harían? Hay muchas formas, pero la que se les pueda ocurrir más sencilla, ¿qué harían ustedes primero? Así de fácil y su compañera le resolvió el problema. ¿Cómo completo? Creo la señal X1, X2, X3 y X4. ¿Cuáles son las que necesitan ceros? Esta. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Y ya puedo sumar. Sin embargo, aquí hay una concatenación, ¿no? Primero hay ceros, la señal, ceros, para que tengan mucho cuidado. En realidad está sencilla. Sin embargo, es mucho más trabajo que las otras que se venían viendo anteriormente. Esto es el ejercicio que les dejo para el día viernes. No hay que subir absolutamente nada a ningún lado. Ya el viernes platicamos, porque el viernes ahora sí ya vamos a terminar con la parte de generación de señales, que es una parte importante para empezar ahora sí ver las técnicas de programación. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles antes de cerrar la sesión, si hay alguna duda, comentario o sugerencia sobre lo que hemos visto hasta el momento. O todo. Dígame, Iris. Sí, claro. La base, la amplitud es 1, la frecuencia 10. La señal que está entre 1 y 1.5, la amplitud 1, frecuencia 50. La señal que está entre 4 y 4.8 segundos, amplitud 0.5, frecuencia 100. Y la última señal que está entre 8 y 8.2 tiene una amplitud de 1.5, frecuencia 200. ¿Sale? Excelente. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna duda, comentario o sugerencia? Creo que no, profe, todo claro. Excelente. De todos modos, jóvenes, les vuelvo a comentar o a repetir. Si tienen alguna duda, la podemos checar a través del WhatsApp, o si creen que sea posible esperarnos para el viernes, nos esperamos para el viernes. Si no, por favor, háganmelo saber a través del WhatsApp o del correo sin ningún problema, ¿sale? Y lo checamos. Pero al parecer todo va bien. Me sorprende que tengan buenos conocimientos sobre la manipulación de vectores y matrices. Va bien, quiere decir que tuvieron buenos profesores en cuarto semestre, ¿sale? Entonces, a seguirle, jóvenes, vamos a seguirle de esa forma y probablemente hasta lo que lleguemos al final, todos saquen 10, ¿sale? ¿Por qué? Porque traen buenas bases. Sin embargo, pues hay que checar nuevas técnicas que les van a servir. Pero bueno, ok, jóvenes, cuídense y cualquier cosa quedamos al pendiente y nos vemos entonces el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ok, profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos, hasta luego. Gracias, profe.